Viceministro, le pregunto, ¿recibe alguna parte del garrotazo de la salida de Jairo Villabona de la DIAN por el bajo recaudo de impuestos que ha tenido Colombia en 2023? Mire, yo creo que ahí lo que vale la pena destacar es que el recaudo tributario del país ha sido el más alto de la historia, tanto como porcentaje del PIB como en términos reales en 2023 y 2024. Como lo menciona el director saliente, el doctor Villabona, sí hubo unas proyecciones del Ministerio de Hacienda excesivamente optimistas frente al recaudo, y lo que se está viendo pues es el resultado de esa presupuestación. Creo que afortunadamente eso ya se está teniendo en cuenta, y pues eso permite tener unas cuentas más claras para el manejo de las finanzas del país. Entiendo la respuesta, ministro, endilgándole un poquito la causa a las expectativas sobreestimadas que en su momento el Ministerio de Hacienda en cabeza de Ricardo Bonilla hicieron sobre ese recaudo de impuestos. Ministro, gracias. Muchas gracias. 8:02 minutos. La otra cara de la moneda, la cara de quienes expresan preocupaciones, hablando de la nota interpretativa del TLC entre Colombia y Estados Unidos, proviene de diferentes sectores. Vimos un grupo de congresistas estadounidenses y también colombianos preguntándoles a sus gobiernos si estaban o no renegociando por debajo de la mesa el TLC, y al final resultó que sí, aunque ellos dicen que no. La Cámara de Comercio Colombo-Americana ha expresado preocupaciones porque considera que esta modificación debió haber pasado por el Congreso de la República, porque no es un cambio menor. María Claudia Lacutir es su presidenta. Doctora Lacutir, buenos días. Muy buenos días, un gusto estar aquí con ustedes y un saludo muy especial a todos los que nos oyen. ¿Por qué consideran que este es un cambio de fondo que puede afectar severamente la confianza inversionista, y por qué consideran que debía haber pasado por el Congreso de Colombia? Hay un tema muy claro, y es que la posibilidad de hacer cambios dentro del acuerdo comercial están muy bien establecidos dentro tanto del acuerdo como también a través de una sentencia de la Corte Constitucional del 2019. Donde reafirma que cualquier cambio sustancial debe tener un procedimiento a través de los congresos. ¿Por qué decimos que hay una modificación sustancial? Porque efectivamente se están extralimitando unos derechos y se está tocando esos derechos de los inversionistas que están establecidos dentro del acuerdo comercial. No digo que no se pueda hacer, por supuesto que se puede hacer esa interpretación y modificación. Lo que sí es importante es que se haga a través de los mecanismos adecuados. Hoy estamos hablando de una interpretación y definitivamente lo que se está haciendo es una modificación. Y al hacer una modificación tiene que surtir los procesos a través del Congreso y en Colombia el control constitucional. Sí. En este caso, doctora Lacutir, también se habla desde AmCham sobre el riesgo que existe frente a la restricción del acceso al arbitraje internacional. ¿Qué podría tener esto como consecuencias prácticas frente a las inversiones de empresas estadounidenses en Colombia? Se ha dicho que este nunca ha sido un tema de interés de los inversionistas para la toma de decisión, y por supuesto no ha sido. ¿Por qué? Porque estaba establecido, que tenía unas reglas claras, un procedimiento establecido, y efectivamente sabían que había una seguridad jurídica amparada dentro de un contexto del capítulo 10 del acuerdo comercial. Hoy, al hacer esta modificación, porque no es una interpretación, es una modificación, pues efectivamente para el inversionista genera no solamente una inseguridad en su proceso, sino que también reduce los derechos adquiridos que tenían establecidos dentro del acuerdo comercial. Lo que se menciona también es importante, y dentro del análisis que venimos haciendo, es que una de las grandes acciones que toma esta modificación es que elimina la facultad de tribunales, que sé que lo estaban hablando ahorita con el señor ministro, y esa eliminación de reducir las facultades de arbitramientos internacionales, pues efectivamente le reduce al inversionista la posibilidad de decidir en dónde hay una mejor, de acuerdo a su situación, un árbitro que pueda tener mayores transparencias y mejores acciones para su proceso. Adicionalmente, se está eliminando
las expectativas legítimas, que es cómo se puede establecer en un proceso de inversión todas las acciones dentro de corto, mediano y largo plazo, y en el momento de que haya una confrontación o una diferencia con el Estado, pues se tengan en cuenta estas expectativas dentro de esas disputas. Doctora Alacutir, de hecho en esos 23 años hemos visto muchos casos de demandas de inversionistas norteamericanos contra el Estado colombiano. Tal vez el más reciente, el caso Meritage, en donde el país se salvó de pagar casi 400 millones de dólares gracias, entre otros, a un fallo de la CIADI. Pero ¿cuántos casos hay de demandas de inversionistas colombianos contra el Estado norteamericano? Si usted nos puede, por ejemplo, enumerar unos cuantos. Ahí, de lo que tengo conocimiento, son 18 los casos en el que el gobierno colombiano ha tenido a través de varios años y solo ha perdido 2. Definitivamente no ha sido un tema donde Colombia haya tenido no haya tenido la seguridad de poder, a través de los arbitramientos internacionales, un trato justo del Estado como también de las empresas. Entonces, aquí hay un tema de fondo que definitivamente no se entiende este proceso de modificación que se está haciendo, bajo qué necesidades se están desarrollando, cuando efectivamente lo establecido en el acuerdo comercial ha permitido que Colombia pueda ganar los casos frente a las disputas que se han tenido. Y es importante, y es que si bien y hay todo el derecho de querer reducir las ambigüedades, y en eso tiene toda la razón el gobierno del presidente Petro de buscar mejorar esas ambigüedades, el tema no es buscar mejorar esas ambigüedades, el tema es el cómo se está buscando mejorar esas ambigüedades. Y la forma como se está haciendo es a través de una nota de interpretación que no da cabida y que es porque es una modificación sustancial a los temas, a las definiciones establecidas en el acuerdo. Sí, todos esos son casos de Colombia a la defensiva, esos 18 casos, sí. Pero ¿cuándo ha estado Colombia a la ofensiva? Es decir, inversionistas colombianos efectivamente demandando al Estado norteamericano por inversiones hechas allí. No le tengo el dato exacto para podérselo responder. Doctora Alacutir, ustedes también están manifestando una preocupación por modificaciones acordadas frente a la protección sobre nuevas regulaciones ambientales sin compensación. ¿Eso qué significa? ¿Por qué les preocupa? Y no sé si con de pronto un ejemplo nos puede ayudar a ilustrar mejor. Claro que sí. Cuando un inversionista se establece en Colombia y tenemos varios casos en petróleo y minería, y el gobierno determina que hay una norma que es importante establecer para beneficiar o proteger el medio ambiente en ciertos aspectos, esa norma no puede ser demandada ante arbitramientos nacionales e internacionales porque está establecido que va con prioridad relacionados a temas de medio ambiente, que en ese caso es válido. Sin embargo, hay que establecer dentro de esos procedimientos acciones que permitan que efectivamente Colombia pueda tener inversiones en sectores que son bastante prioritarios y necesarios para el país, que no afecte esa posibilidad de una discusión, una disputa, en caso de que se tenga unos temas arbitrarios por parte de normas que efectivamente no estaban preestablecidas. Las 8 de la mañana, 9 minutos. Es María Claudia Alacutir, presidenta de AmCham, hablando sobre esta noticia en las últimas horas. Se estaba hablando mucho de esto, las cartas de los congresistas se habían conocido y luego se confirma que se logra esta nota interpretativa que es controversial entre Colombia y Estados Unidos frente al capítulo 10 del Tratado de Libre Comercio. Doctora Alacutir, muchas gracias. Muchas gracias. Hay un punto que es realmente relevante y que se mencionó anteriormente, y es el tema de la renegociación de Canadá y México en estos temas. Eso se hizo a través, y como bien se resaltaba, se hizo a través de una renegociación. Claro, porque hay una diferencia entre renegociar y revisar. Lo que el gobierno colombiano, el gobierno actual y el gobierno de Estados Unidos están haciendo es una revisión, que es válido y se puede hacer a través de la comisión administradora, que se puede reunir cuantas veces sea necesario para revisar y mejorar el acuerdo dentro de unos parámetros de interpretación. Pero como bien lo hizo México y Canadá, y eso sustenta aún más el por qué el tema de la nota interpretativa se extralimita, es porque esa renegociación que hicieron tuvo en cuenta el capítulo 10 y pasaron por los congresos de los dos países.
Y eso pues refuerza aún más que efectivamente esta nota interpretativa se está extralimitando en las definiciones que se hicieron en México y en Canadá a través de los congresos, y aquí se pretende hacer a través de una nota. Estamos en un país de abogados, doctora Lacutir. ¿Esto eventualmente podría ser demandable? ¿Quiere decir esta nota interpretativa, teniendo en cuenta ese argumento? Sin lugar a duda, y ahora será cuál va a ser la consulta que se está desarrollando a través de diferentes acciones, y determinará la Corte cuál será el procedimiento adecuado. ¿O es posible, doctora María Claudia, que la eche para atrás el gobierno entrante de Donald Trump? Es posible, sin lugar a duda, pero te necesita también que el gobierno colombiano la eche para atrás. Claro, es que al final es una determinación bilateral. La puede echar para atrás si quiere Estados Unidos con el nuevo gobierno, pero tendría que contar con el visto bueno del gobierno de Colombia. Doctora Lacutir, toca muchas que gracias. Toca que los dos se sienten a hacer la modificación de la modificación. No, imagínese usted en lo que estaríamos. Doctora Lacutir, muchas gracias. Muchas gracias a ustedes. 8:12 minutos, Aurelio. Un galimatías, de nuevo, aquí anticipa la doctora Lacutir lo que seguramente va a pasar, y es una demanda, otra más, en contra de esta nota interpretativa de Colombia y Estados Unidos del TLC. Pero ni tanto, porque esa renegociación que acaba de hacer el gobierno de Petro con la representación comercial de los Estados Unidos con el USTR, de nota interpretativa, no es sustancial. La doctora Lacutir tal vez omite que en la renegociación de Estados Unidos con Canadá se eliminó el arbitraje, y lo mismo pasó con México, y lo mismo acaban de hacer 27 países de la Unión Europea, eliminaron el arbitraje. Una cosa es eliminar el arbitraje, que requiere por supuesto un cambio sustancial, y otra cosa es, como dijo el ministro Reyes, esa tímida renegociación. Realmente lo que hizo fue una cosa muy tímida, es una cosa, pues sí, de que cuando haya medidas de medio ambiente que sean sobrevinientes, entonces eso no quiere decir que los estados no puedan hacerlas porque si no son demandados, etcétera, etcétera. Pero sigue vivo el arbitraje, o sea, esa justicia supranacional para dirimir estas controversias siguen estando por encima de la justicia nacional. Lo que pasa es que también la renegociación explica pero que no lo satanice, porque ese arbitraje no es que sea malo necesariamente porque sí. No, pero sigue, pero mire, ¿usted sabe Estados Unidos por qué lo renegoció en época de Trump? Porque también a los Estados Unidos les estaban cayendo compañías multinacionales a demandarlos. Recuerdo, por ejemplo, en este momento, Ricardo, cuando el estado de California o en algunos estados se prohibió el uso de metano para aditivos o aditivos que tuvieran metano para los automóviles, salieron demandados los Estados Unidos y creo que perdieron. Entonces, aquí ha habido realmente en la comunidad internacional una especie de reflexión de si los estados tienen que seguirse exponiendo a ese tipo de demandas. La renegociación de Colombia ha sido la más tímida de todas. Si usted pone la renegociación con Canadá, con México, con Corea del Sur, son mucho más profundas, y ni hablar de lo que pasa entre los países europeos. Entonces aquí se hicieron una especie de glosas que, a mi modo de ver, y en eso yo no estoy de acuerdo con la doctora Lacutir, sea sustancial. Incluso por esto, Ricardo, permítame dos cosas adicionales, porque en estos tribunales de arbitraje incluso ya ha sucedido, como en el caso de Ecooro, que los árbitros casi que hacen reinterpretaciones de los convenios, de los acuerdos, y dan sus fallos. En el caso de Colombia, Colombia perdió, pero no perdió por plata, porque como Ecooro no demostró cuál era exactamente el daño monetario que había tenido por el cambio de la norma ambiental, entonces el tribunal dijo, no, pero si usted no dio la prueba de cuánto perdió, ¿cómo lo vamos a sancionar? Pero fue un caso excepcional. Ahora bien, Ricardo, irse a los tribunales de arbitraje tiene un costo. ¿Usted sabe cuánto es el costo promedio de un tribunal de arbitraje? De 6 a 8 millones de dólares. Sí, tiene un costo. El de Ecooro tuvo un costo de 33 millones de dólares que lo pusieron, incluso hay inversionistas que apuestan. ¿Usted sabe eso? Pero lo de la protección del medio ambiente no es la única, no está limitado a eso, de todas maneras, Aurelio. Es decir, esto no se limita únicamente a cambios en materia medioambiental en términos de regulación de cada país. Esto es mucho más amplio, y por eso no sé qué tan vivos queden esos otros tribunales de arbitramiento, como el CIADI, que entre otras cosas efectivamente ha salvado al país en el 1000 veces
de tener que pagar millonarios costos a un montón de inversionistas que lo han demandado. Lo que sí no creo es que haya el caso anterior. Digamos, yo sí no he conocido la primera noticia de un inversionista colombiano que va y demanda al Estado de los Estados Unidos por cualquier inversión que haya tenido allá. Digamos, no tanto así que la doctora María Claudia, cuando le preguntamos por esto específicamente, dijo, no le tengo el dato. Y van 23 años. Que en 23 años no tengamos en la memoria y en la cabeza un dato de un inversionista colombiano queriendo demandar al Estado norteamericano, me parece que dice mucho. ¿Dice mucho de qué? De que las cosas son al otro lado. Casi siempre son de allá para acá que nos demandan ellos a nosotros, y nos toca a nosotros como Estado salir a jugar una vez más a la defensiva, pues, y tratando de evitar que nos metan demandas multimillonarias por todas partes. No me queda muy claro a la hora del té, Ricardo. De hecho, ni siquiera le podría decir sinceramente si me parece que perdemos o que ganamos. Al final de cuentas, creo que es una apuesta distinta, no sé, antecitos de que entre el nuevo gobierno norteamericano, el gobierno de Donald Trump, que en últimas hasta podría llegar a beneficiarnos a nosotros, no a la inversión extranjera, no a los inversionistas gringos, estoy hablando como nosotros, como Colombia. Veremos qué pasa con este acuerdo, con esta nota interpretativa. 8:17 en segundos, vamos a Oriente Medio. Hay noticia importante sobre la tregua entre Israel y Hamás. Dura arremetida del fiscal Tarek William Saab contra el presidente Petro. En una carta le dijo que no debía meterse en asuntos venezolanos, sino ocuparse de Colombia, que tiene múltiples y graves problemas. El fiscal Saab, molesto por el trino del presidente, en el que celebra la libertad de Carlos Correa y pide la liberación de 12 colombianos presos por el régimen. El presidente Petro le respondió por redes sociales y dijo que él también es responsable de 1 millón de venezolanos en Colombia. El presidente se quedó corto, muy corto. En Colombia hay, según Migración Colombia, 2.800.000 venezolanos desplazados por el régimen de Nicolás Maduro. Crisis por inseguridad en Bogotá. Sigue en la clínica en cuidados intensivos, herido por 3 disparos de arma de fuego, el joven abogado Andrés Felipe Martínez, de 32 años de edad, quien este jueves en la tarde salió a pasear su perro en Chapinero Alto y 2 ladrones en moto lo atracaron. Él opuso resistencia y le dispararon. Se queja el secretario de Seguridad de Bogotá, César Restrepo, de la lenta respuesta de la policía. Son 7 municipios, entre ellos El Tarra, Teorama, Tibú, Acarí, Convención y La Gabarra, los que amanecen bajo fuego por el ELN, que está yendo casa por casa a buscar a sus objetivos. A uno de los hombres a los que el ELN ha ido a buscar a su casa 4 veces es a José del Carmen Abril, un líder del Catatumbo que se grabó un video contando que está escondido y que teme por su vida. El desorden público en realidad es en todo el país, muy cerca a la región del Catatumbo. Esta mañana en Pelaya, en el Cesar, el primer atentado del día, un atentado que deja un saldo de 7 policías gravemente heridos. En el Tambo, en el Cauca, donde hombres de Iván Mordisco atacaron con fusil un helicóptero de la policía que transportaba el dinero del Banco Agrario, y en Dagua un ataque armado a una base militar, y por supuesto el atentado que frustraron hombres y tropas del ejército en San José del Guaviare. Es que los órganos de control son los órganos de control, y el control es controlando al Ejecutivo. Inició formalmente el periodo de Gregorio El Hach como Procurador General de la Nación, y la Procuraduría que recibe de manos de Margarita Cabello es una que tiene varias investigaciones disciplinarias en problemas coyunturales del país, como por ejemplo la crisis de la salud que actualmente enfrenta Colombia, y él deberá demostrar además a su independencia del gobierno del presidente Gustavo Petro, quien lo ternó como candidato para ser el jefe del Ministerio Público. Estás escuchando Blue Radio y bluradio.com. 8:20 hay noticia urgente. Se preveía desde Israel, el gabinete de Benjamín Netanyahu da vía libre a la tregua que comienza este domingo con el grupo terrorista Hamas. Buena noticia para el mundo, ¿no? Es una buena noticia, tardía, pero sí, más vale tarde que nunca. Tierra arrasada es lo que hay en Gaza, pero están de por medio las vidas de al menos 33 secuestrados. Silvia Carrasco.
Sí, Ricardo, es una decisión que ha tomado el Gabinete de Seguridad de Israel esta mañana, hace pocos momentos. La verdad es que se vivieron muchos momentos de mucha incertidumbre, porque en algún momento incluso pidieron postergar hasta mañana esa votación. Y claro, el jefe de los servicios secretos del Shin Bet les dijeron a los ministros que si lo postergaban hasta mañana, se postergaba también en la devolución de los rehenes de los primeros 33 rehenes que se van a liberar. Así que finalmente votaron, pero este es el gabinete de guerra, el gabinete de seguridad, que es el comité reducido nombrado por el primer ministro Benjamín Netanyahu para tomar las decisiones de guerra. Ahora pasa esa votación al gabinete extendido, al gabinete en pleno, pero ahí se presume que todo va a ser aprobado sin ningún problema. La dificultad era en este gabinete de guerra donde están los más ultras del gobierno de Benjamín Netanyahu. Ha trascendido, por ejemplo, que le exigieron a Benjamín Netanyahu en esa reunión de gabinete que leyera textualmente cuáles eran los acuerdos a los que había llegado tanto con el presidente Biden como con el entrante presidente Donald Trump, para saber qué garantías tenían de que podían volver a atacar Gaza. Eso es parte de lo que se está conociendo de esa tensa reunión de este gabinete de guerra que tiene, o gabinete de seguridad del gobierno israelí, que, como te decía, la noticia es que han aprobado el acuerdo acordado en Doha y que, claro, tuvo problemas en los días previos. ¿Qué significa eso? Que en algún momento del día domingo 19 se van a silenciar las armas, van a dejar de bombardear Gaza. Debieran empezar a entrar 600 camiones diarios de ayuda humanitaria. Lo que ha dicho Hamás es que solo ese día va a dar a conocer los nombres de los primeros rehenes que van a entregar. Sin embargo, algunas agencias de noticias dicen que ya se sabe que 3 de esas mujeres son menores de 30 años. 30 años es lo que han dicho. Son 3 mujeres menores de 30 años entre la lista de los primeros rehenes que van a liberar. Claro, dice Hamás que son mujeres soldados, pero la verdad es que eso es engañoso, porque Hamás considera soldados a cualquier persona que en Israel haya hecho el servicio militar. Y claro, estas 3 mujeres que están en la lista ya habían dejado el servicio militar hacía tiempo y tienen una vida civil. Pero bueno, vamos a esperar a ver a qué hora, en qué momento se producen esas liberaciones. También se va a producir lo que es la liberación de presos palestinos desde cárceles israelíes. Se habla de que van a ser cerca de 1.000 o más de 1.000. Todo eso debiera empezar a ocurrir el próximo domingo. Estamos a viernes todavía, por lo tanto es probable que siga habiendo bombardeos por lo menos hasta el domingo allí en Gaza, para que luego venga el silencio por 42 días, Ricardo. Silvia, ¿ya es oficial el listado de secuestrados en poder de Hamás que van a ser liberados? Lo que Hamás dice es que ellos ya tienen decidido quiénes son, pero no ha dado a conocer los nombres. Lo que están haciendo algunas agencias de noticias es lograr filtraciones de nombres, pero no ha dado a conocer cuáles son los nombres de los que va a liberar el día domingo. Muy bien, Silvia, 8:24, la noticia más importante en el mundo tiene que ver con esta aprobación de la tregua por parte del gabinete de Benjamín Netanyahu. Comienza el domingo, será solo por 42 días, al cabo de los cuales volvería la guerra y la barbarie. En Colombia, Felipe, el presidente Gustavo Petro, antes de su viaje a Tibú, está muy activo, como suele estarlo a veces en redes sociales. A pesar de ser viernes, el presidente está muy activo en sus redes sociales. Bueno, pero ¿cuál es la noticia? Perdón. La noticia, Felipe, que el es presidente que esté activo en redes sociales. Pues que sea viernes y que esté activo en redes sociales y que tenga agenda. Usualmente el presidente los viernes tiene agenda de gobierno. Hoy tiene previsto su viaje a Tibú. Así que el presidente está hablando, como suele pasar, de lo divino y de lo humano. Habla de cafeteros, habla de la Cámara de Comercio de Bogotá y habla, por supuesto, del ELN. Camila Carvajal. Sí, señor, Felipe, Ricardo, empecemos por ahí, empecemos por la guerrilla del ELN. El mensaje más temprano del presidente Gustavo Petro, muy activo esta mañana en redes sociales, tiene que ver con la decisión de su gobierno de romper, suspender, lo llama él, el diálogo con ese grupo armado. El ELN no tiene ninguna voluntad de paz, producto de la guerra y la situación que se vive en el Catatumbo. Pero hay 2 temas adicionales de los que habla esta mañana en Twitter el presidente Gustavo Petro. Uno,
sobre los cafeteros. Pedí a los cafeteros en su momento una reestructuración de la administración del Fondo Nacional del Café impuesto por recursos públicos. El alto precio internacional actual del café beneficia a la familia cafetera, pero arruina por completo el Fondo Nacional y Público del Café por las prácticas especulativas en la Bolsa de Nueva York que desarrolló la Federación Nacional de Cafeteros, una federación administradora privada del fondo y que nunca debieron presentarse. Le toca a la nación pagar una deuda que se acerca a los $200 millones. Queremos con las bases cafeteras examinar la situación y tomar medidas. Y también hay mensaje del presidente Gustavo Petro en redes sociales, uno de un tema, Ricardo, muy polémico esta mañana. Usted sabe que nos despertamos con la noticia del nuevo presidente de la Cámara de Comercio de Bogotá, el elegido Enrique Vargas Lleras, el hermano del ex vicepresidente Germán Vargas presidente Lleras. De la Junta Directiva. De la Junta Directiva, sí señor, en la Junta Directiva, que es un órgano en el que él además pertenecía hace varios años, pero hoy ya está como presidente de esa Junta Directiva. Y entonces a eso responde el presidente Gustavo Petro, comillas: nosotros no estamos en la Junta Directiva de la Cámara de Comercio a nombre del petrismo, sino del gobierno nacional, quien financia la Cámara de Comercio. Los empresarios que están allí, miembros de FENALCO y el Grupo Santo Domingo, parecen querer que una entidad financiada con recursos públicos la dirija la oposición. Es el mensaje del presidente Petro a propósito de esta elección como presidente de la Junta Directiva de la Cámara de Comercio de Bogotá de Enrique Vargas Lleras. Felipe, es un coletazo este último mensaje del presidente Petro de su pelea con la familia Vargas Lleras, ¿no? Aquí los ha acusado de haberse robado la nueva EPS, habló directamente de Enrique Vargas Lleras, aquí, quien solicitó rectificación a través de una acción entablada ante la justicia, y ahora el presidente resiente el golpe de que la Cámara de Comercio de Bogotá nombra a Enrique Vargas Lleras como presidente de la Junta Directiva. Pero es que el presidente lo que tiene que leer es el mensaje que están enviando los empresarios de Bogotá al designar al señor Vargas como presidente de la Junta. Pero además hay que hacer una claridad: los recursos de la Cámara de Comercio no provienen del presupuesto nacional. Que es un poco lo que pasa con la Federación de Cafeteros. No, la Cámara de Comercio es una entidad privada. La Federación de Cafeteros. Sí, exacto. La Cámara de Comercio deriva sus ingresos de los dineros provenientes de las actividades comerciales y de las afiliaciones de los comerciantes. Claro. Que administran y gobiernan. Cosa distinta es que el gobierno tenga un asiento en la Junta Directiva. Claro, tiene varios delegados, sí. Y la otra cosa es que tradicionalmente, eso también es cierto, la presidencia de la Junta la ha ejercido uno de los delegados del gobierno. Eso ocurrió en gobiernos pasados y durante años. Eso sí es cierto, eso es, y es completamente comprensible. Y hoy también está pasando. Pero el mensaje dice... Ovidio Claros Polanco, decir que la Cámara de Comercio de Bogotá la financia los recursos del Estado, eso no es cierto. La Cámara de Comercio es una entidad privada sin ánimo de lucro. 8:29 minutos, hablo en segundos con la defensora del pueblo Iris Marín Ortiz sobre la crisis en el Catatumbo. También en segundos hablamos del aumento en los valores de las tarifas de Transmilenio. Luis Ernesto, me decía sobre este trino del presidente Petro resintiendo el golpe de que haya sido nombrado como presidente de la Junta Directiva de la Cámara de Comercio, Enrique Vargas Lleras. De pronto una precisión: si bien no son recursos públicos, como lo han mencionado aquí los dos colegas, tampoco son recursos privados, no nos equivoquemos, esto es una suerte de parafiscalidad. El registro mercantil y lo que pagan las empresas se parece también a los aportes que reciben las cajas de compensación, que es un recurso mixto, entonces ni tan privado ni tan público, es justamente esa la naturaleza del recurso de las cámaras de comercio, y por eso están llamados a financiar programas que también no solo beneficien a las empresas, sino que también beneficien a todo el tejido productivo de un municipio, de una ciudad. Pero mire, Ricardo, yo sí creo que esta designación de Enrique Vargas, que quizá podría ser, digamos, el mayor antagonista que tuviera el gobierno nacional y el presidente Gustavo Petro dentro de la Cámara de Comercio de Bogotá. O sea, había una gran cantidad de nombres alternativos que no hubieran sido
tan confrontacionales, pero como lo dice Felipe, esto es un clarísimo mensaje que si bien el presidente, el director ejecutivo de la Cámara de Comercio, el doctor Ovidio Claros, es de la línea del presidente, digamos, afín al presidente y casi que postulado por la Casa de Nariño, en este caso lo que le están diciendo es: aquí usted no es el dueño de esto, aquí nosotros tenemos además un antagonista que le va a hacer un contrapeso, y es algo parecido a lo que le está pasando en todos los lugares. Le pasa en el Senado, le pasa con los empresarios, le pasa en los medios de comunicación. El presidente ha sido incapaz de tender puentes con sectores sociales, económicos y políticos distintos a él. No, pero además profundizando una brecha con el sector del empresariado bogotano, Aurelio. Sí, y recuerde que el doctor Claros además es el cónyuge de la representante Olga Lucía Velázquez, pues, de las más activas en el petristas del Partido Verde, ¿no? Ella es de la Alianza Verde. Es de la Alianza Verde, pero está muy cerca al pacto histórico. Pues digamos de la coalición de gobierno. Miembro de la Comisión de Acusaciones. Claro. Y ponente de la reforma tributaria fallida. No sé si los verdes vayan a seguir o no en el gobierno ahora después de la salida de Jorge Londoño de la dirección del SENA. Están quitándoles la cuota burocrática. Pero bueno, ese es otro tema, Aurelio. Pero independiente de la naturaleza de los recursos de las cámaras de comercio, uno sí oye por todo Colombia que esas cámaras de comercio y esos recursos se han convertido en un botín de gobiernos y de personas que llegan casi que a apropiarse de ello. Usted oye quejas en Pereira, oye quejas en Armenia, oye quejas en un lado. Acuérdese los escándalos para elegir la Junta Directiva de la Cámara de Comercio de Barranquilla. Yo sí creo que esas cámaras... Y el gobierno de Petro, ¿qué fue lo que hizo? No hizo una modificación de las cámaras, sino que entró a ver también si se queda con el botín. Esa fue la verdad. Vamos a disputarles el botín a otros que lo han tenido. Yo creo que la verdad es que las cámaras de comercio sí requieren una revisión, y que la legislación y que la juridicidad en torno a las cámaras de comercio tiene que ser modificado, porque la verdad es que uno encuentra todo tipo de quejas. Y mire, Petro, en vez de reformarlas, de restaurarlas, de recoger el espíritu que tienen casi de ser las notarias de la actividad económica, y se han convertido en fuente de lo que ya sabemos, en vez de eso lo que termina es disputando a ver quién controla el botín. Pues no deben ser botín, y yo creo que es el primer punto que hay que mirar en torno a las cámaras de comercio. Sí, pero fíjese, administran recursos públicos por mandato del Estado las cámaras de comercio, ¿no es verdad? Son administradores de recursos públicos. Todos los registros públicos están administrados por ellas, y eso es el 90% o más de los recursos de la subsistencia de las cámaras de comercio, que tienen como compromiso reinvertir esa plata en empresas. Claro, pero no son del presupuesto general de la nación. No. Ahí es donde se crea la confusión. Claro, el gobierno tiene derecho a estar en las juntas, claro, por cuenta de esa situación, que administran esos registros públicos. No, y la tradición era, insisto, que presidiera la Junta uno de los delegados del gobierno nacional. Pero bueno, este es el gobierno del cambio y se han roto muchas tradiciones. 8:33 en segundos. Hablamos con la defensora del pueblo sobre la crisis en el Catatumbo. Estás escuchando Blue Radio. Escanea este código y suscríbete a nuestro canal de YouTube, @Blue Radio Co. Y disfruta y participa de la programación de Blue Radio. Blue Radio, le ponemos cara a la radio. Blue Radio, la alternativa. La región del Catatumbo, en límites entre Colombia y Venezuela, vive una guerra sin cuartel. Se desató un enfrentamiento armado entre el ELN y las disidencias del Frente 33 de las FARC, que mantienen a las personas encerradas en sus casas. Los comercios están cerrados, las clases fueron suspendidas en los colegios, y centenares de civiles en Teorama, en El Tarra, en Tibú y en Acarí están en medio del fuego cruzado. Hoy, a esta hora, esos son pueblos fantasma en los que solamente transitan por las calles los violentos. Este enfrentamiento deja un número indeterminado de muertos. La misión de verificación de Naciones Unidas era una guerra anunciada, era un incendio que estaba a punto de encenderse, faltaba la chispa que lamentablemente incendiara la situación de orden público en el Catatumbo. La Defensoría del Pueblo dice: desde el año pasado les dijimos y no se hizo mucho, o mejor, no se hizo nada. Hoy estamos hablando ya de al menos 30 muertos, de decenas de desplazados y de una situación realmente crítica en el Catatumbo. La defensora del pueblo es Iris Marín Ortiz. Está con nosotros a esta hora. Señora defensora, buenos días.
Buenos días, Ricardo, y buenos días a toda la audiencia de Blue. Defensora, ¿ustedes a quién le hicieron llegar la advertencia desde el año pasado sobre la inminencia de esta guerra que ya se está librando en el Catatumbo? Las advertencias relacionadas con esta situación se vienen emitiendo desde el año 2020, de hecho, pero en noviembre, el 15 de noviembre del año pasado, se expidió una alerta de inminencia que, como indica su nombre, pues advertía que era inminente que esta situación se podía presentar si no se tomaban medidas. Según el decreto y las normas que rigen las alertas, la Defensoría del Pueblo emite la alerta, se la da a conocer al gobierno a través del Ministerio del Interior. El Ministerio del Interior convoca a una instancia que se llama CIPRAT, que es un comité interinstitucional de respuesta rápida, que se convoca en los 10 días siguientes. Ese comité se realizó en diciembre del año pasado y se hizo seguimiento a las recomendaciones del sistema de alertas tempranas. Yo no quiero ser, digamos, injusta con el gobierno porque el procedimiento se cumplió. Nosotros hemos tenido una interlocución con el ministro del Interior, yo personalmente, sobre este tema. De hecho, habíamos previsto ir conjuntamente al Catatumbo a hacer seguimiento de esta situación tan grave que se venía acrecentando. Pero lo cierto es que en estas y en otras alertas tempranas notamos a veces una respuesta muy inercial de parte de las instituciones, que se limitan a decir, vea, ya estaba haciendo, sí, qué grave, pero reportan lo que ya más o menos se venía haciendo y no se implementa una respuesta que atienda la situación extrema de gravedad y además extraordinaria. Perdón. Claro, tranquila, defensora. En este caso, el gobierno implementó, en su opinión, de manera muy lenta, demorada, las conclusiones del CIPRAT, de la reunión de emergencia que se convocó en diciembre luego de la alerta que emite la Defensoría del Pueblo. Sí, pues como le digo, se presentaron ahí unos reportes, digamos, como de las diferentes medidas que se venían generando, pero pues nosotros habíamos solicitado, habíamos recomendado una mayor presencia de la fuerza pública, un fortalecimiento de la segunda división del ejército, y también, digamos, un mayor control territorial de parte de la fuerza pública, acompañado también de medidas humanitarias de acompañar a la población civil, porque ya, digamos, el control poblacional tanto del ELN como del Frente 33 era evidente, y en la medida en que hubiera la tensión que existía creciera, pues iba a ser muy difícil. Entonces había que dar medidas de acompañamiento humanitario a la población civil. Ya en este momento, sí, lo importante, porque una alerta tiene una cosa que se llaman las notas de consumación, que es lo peor que nos puede pasar, que es cuando uno tiene que sacar una nota diciendo que lo que se había advertido ocurrió, es lo que estamos viendo en este momento. Entonces allí las circunstancias cambian, porque las intervenciones, las recomendaciones que se daban en inminencia pueden variar en una situación de consumación. En este momento, por ejemplo, los alcaldes de la región están solicitando un corredor humanitario y medidas para acompañar a la población civil. Creo que ahorita es eso lo que se debe priorizar. Solicitar, obviamente, al ELN, pues puede uno ya no tener mucha fe en que ellos tengan intención de escuchar, pero hay que hacerlo, que por favor respete a la población civil. Es una obligación bajo el derecho internacional humanitario, y tiene el deber de realmente tener algo de coherencia con el discurso que dicen defender. Y ojalá pues el Frente 33 mantenga una posición de no reaccionar, porque eso podría agravar la situación. Defensora, ¿cuál es el detonante de esta guerra? Se venía tejiendo, se venía hablando, era latente, nos dijo más temprano incluso el gobernador Villamizar que también lo habían señalado. ¿Pero qué la desencadena esa guerra en este momento? Sí, esto venía, digamos, es una disputa por el control territorial y las economías. Había un pacto de coexistencia, pero aquí hay unas situaciones que tiene que evaluarse, digamos, sobre todo es el gobierno nacional, quien es jefe de orden público, tiene que evaluar esas situaciones, pero es una disputa de una parte por las rentas ilegales, por el control poblacional y por el control de la frontera en Venezuela, que además pues con los cambios geopolíticos pues también afecta a los intereses de los grupos en la región. Sí, señora defensora, pero ¿cómo entran a jugar en ese triángulo, en ese conjunto de situaciones, los desmovilizados de las FARC? Usted habla de 5 desmovilizados que fueron firmantes de paz, que fueron asesinados. ¿Qué tienen que ver ellos en esa disputa entre el ELN y el Frente 33 de las FARC, de la disidencia de las FARC?
Sí, una de las situaciones que enfrentan los firmantes en el Catatumbo y en otras regiones del país es que son digamos, son vistos como la fuerza disponible para volver digamos, a las filas, porque es personas que ya estuvieron en la guerra, pero además recordemos que aquí pues hay una disidencia justamente de las FARC. Entonces estas personas pues se ven como presionadas a que puedan entrar a contribuir a estos grupos, porque son, digamos, quienes están formados para eso. En la medida en que se mantengan al margen o traten de mantener sus procesos de reincorporación, pues no son funcionales a los intereses de los grupos en la zona, y en este caso pues al ELN. Ahora, esa es una pregunta que habría que hacerle al ELN, pero claro, aquí hay un ensañamiento, no tiene realmente ningún sentido, y creo que eso es también lo que está alertando el gobierno nacional con la suspensión de los diálogos, que se adelanten diálogos con grupos, diálogos llamados de paz total, con un grupo que está afectando a la población civil. Nosotros en la Defensoría del Pueblo siempre hemos promovido y seguiremos promoviendo la solución dialogada, porque además esa es la que ha dado resultados en Colombia y porque es la que protege mejor a la población civil. Pero sí, aquí hay un llamado al ELN que no puede ensañarse con quienes se han comprometido con la paz en el pasado, porque no solo no avanza en el proceso de paz, digamos, con este grupo, sino que además afecta procesos de paz que están en proceso de consolidación y que han tenido sus fragilidades, especialmente en protección a firmantes de paz. Claro, esto tiene que ver, doctora Marín, con los muertos, ¿no? Con esa guerra, pero usted también es enfática en hablar sobre los desplazamientos, los confinamientos y lamentablemente los niños que hoy están en sus casas en estos pueblos, 7 tal vez en total, el Tarra, Teorama, Tibú, Acarí, Convención, que parecen esta mañana pueblos fantasmas. ¿Cuál es la situación en cuanto a los confinamientos y a desplazamiento forzado producto de esta guerra? Sí, efectivamente, pues se dio además pues la orden de protección de cancelación de clases en los municipios, y también hubo un confinamiento de más de 200 docentes que ya salieron en banderas blancas en el municipio de Tarra y Teorama. Ellos estaban en alistamiento para el inicio de clases de principio de año, y estuvieron confinados. Hay desplazamientos, pero como he dicho, el desplazamiento forzado, aunque es extremadamente grave, es una forma de sobrevivir. Las personas se desplazan para preservar su vida porque es la única forma de hacerlo. El confinamiento puede en ese sentido ser más grave porque son personas que quisieran desplazarse para proteger su vida y no logran hacerlo, sino que quedan atrapadas en el dominio territorial del grupo. Entonces tenemos, digamos, está pendiente la convocatoria a un comité territorial de justicia transicional. Esperamos que hayan sesiones específicas de prevención y protección y también de respuesta humanitaria para tener un mejor reporte de cuántas personas se encuentran desplazadas, pero pues sí son varias familias que se encuentran desplazadas, decenas de familias, pero no tenemos una información porque aquí se presenta otra situación, y es que los organismos humanitarios, inclusive la Defensoría del Pueblo en este momento, no han podido entrar a las zonas. Entonces, ¿no han podido entrar por los combates? No ha podido entrar porque hay control territorial de los grupos, y como nuestra labor es entrar a proteger a la población, pues puede generar riesgos para nosotros. Sin embargo, estamos verificando las condiciones de seguridad y si quisiéramos, a través de nuestra Defensoría Regional, y esperamos poderlo hacer muy pronto, esperamos que esa situación se pueda manejar y podamos entrar, sobre todo, a la población. Allí va a ser importante hacer corredores humanitarios, como decían las autoridades de los municipios, están solicitando eso. Los organismos humanitarios, la Defensoría del Pueblo, pueden habilitar esos corredores humanitarios. Estoy perdiendo la señal de la Defensora del Pueblo. Intentamos, es que se está perdiendo la señal defensora. Intentémoslo una vez más. ¿Cómo la escucho ahí? Sí. Se está robotizando su voz, el sonido. Aló, ahí me escuchan. No, lamentablemente no se mejora la comunicación. Es la Defensora del Pueblo, Iris Marín Ortiz, hablando con nosotros. El ELN está casa por casa sacando a los firmantes del acuerdo de paz, asesinando a los firmantes del acuerdo de paz. Según el presidente Gustavo Petro, estos son crímenes de guerra y por eso suspende
los diálogos con ese grupo. Habla Laura Sarabia también, se pronuncia la directora del DAPRE sobre lo que está ocurriendo en el Catatumbo, María Camila. Sí, Ricardo, hay un reciente pronunciamiento de ella a través de la red social X. Escribe la doctora Laura Sarabia: lamento profundamente que los esfuerzos por una Colombia en paz se vean truncados por actos violentos como el del Catatumbo. La suspensión de los diálogos con el ELN es una decisión difícil pero correcta. Es imperativo que los grupos armados demuestren una real voluntad de paz y cese la violencia que tanto dolor ha causado al pueblo colombiano. Creo que recuperamos la comunicación con la defensora. ¿Me escucha, doctora Iris? Sí, Ricardo. Gracias. Estoy en movimiento, pero ya paramos. Le hago dos preguntas muy rápidas. ¿Hay combates entre el ELN y las disidencias en el Catatumbo? ¿De eso se trata lo que está pasando hoy? ¿O cómo está recrudeciéndose la violencia? Sí tenemos reportes de combates en zona rural de Tibú, pero eso no es lo que prevalece y eso no es lo que es más grave, y sin restarle pues la gravedad, porque los combates generalmente producen desplazamiento forzado. Lo que está ocurriendo y lo que es más grave es que el ELN está en ciertos municipios entrando casa a casa a buscar a las personas que consideran o que señalan de ser afines con el Frente 33 para matarlas o para secuestrarlas, y pues toda esta situación de control que tienen las personas refugiadas. Algunas me estaban diciendo ahora que algunas pasaron la noche pues en el monte, en las lomas, personas de la población civil que se fueron por temor de que llegaran a sus casas, entonces están huyendo. Entonces, si bien sí hay alguna zona de combates, lo que está prevaleciendo realmente es que el ELN está yéndose directamente contra la población civil en varios municipios. Hay el asesinato además pues de un líder, de Carmelo Guerrero, de la Asociación Campesina del Catatumbo, en el municipio de Convención. Los 5 firmantes que tenemos confirmados, pero que también tenemos información de que podrían ser más, que son personas que son asesinadas en sus viviendas. O sea, que hay una suerte, digamos, de ir a buscar uno a uno al que se considera que puede haber estado apoyando al Frente 33 o ser afín a él, y asesinarlos, secuestrarlos. También tenemos en Acerrío, que es un corregimiento de Teorama, por lo menos 20 personas, la mitad de ellas mujeres, que fueron sacadas por el ELN del centro poblado y fueron llevadas a zona rural, y en este momento, o hasta el último informe que tengo, no se tenía conocimiento de su paradero. Es un secuestro masivo que si evoluciona sin tener información sobre las personas, se puede convertir en desaparición ¿Cuántas forzada. personas están en ese aparente secuestro masivo? 20 personas. 20 personas. En Teorama. En Teorama. ¿Desde qué horas no tienen conocimiento de ellas? ¿No saben de ellas? Desde ayer en horas creo que el mediodía más o menos. 20 personas desaparecidas, aparentemente secuestradas en Teorama, complican aún más la situación en el Catatumbo. Señora defensora, muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias a ustedes y un saludo a toda la audiencia. 8:47, ya hay voces a propósito del anuncio del presidente Petro de suspender los diálogos con el ELN en Antioquia. Héctor. Pues sí, Ricardo, el mandatario regional, al celebrar esta decisión del gobierno departamental, calificó como una farsa estos diálogos y aseguró que solo sirvieron para engañar a la ciudadanía y fortalecer a los criminales. Hay que recordar que el gobernador regional, Andrés Julián Rendón, siempre fue crítico de esas negociaciones con la guerrilla del ELN. Celebro acabaran esa farsa de diálogos con el ELN. Solo sirvió para engañar a la ciudadanía y fortalecer a los criminales. Las fuerzas militares, policía, rama judicial... Hay que recordar, Ricardo, que hasta el mes de noviembre, incluso la gobernación señaló que en medio de los organismos de verificación, 20 violaciones al cese al fuego se había dado por este grupo guerrillero. Estás escuchando Blue Radio. Es tan difícil la situación que no hay un número concreto de muertos ni de heridos. El ejército ya comenzó la evacuación de las personas que están heridas en helicópteros. Los primeros fueron un padre y una hija en medio del fuego cruzado, fueron lesionados en el municipio de La Gabarra. Hay también desplazamiento masivo de muchas familias, más de 70, por temor de caer en los enfrentamientos. No se sabe todavía cuál fue la chispa que encendió la guerra, pero 24 horas antes de este suceso fueron asesinados Miguel Ángel López, dueño de una funeraria en Tibú, su esposa Zuley Durán y su bebé de apenas 6 meses de nacido. Por esta masacre del dueño de la funeraria en Tibú, el presidente Petro ofreció una recompensa de 100 millones de pesos para dar con los responsables.
todas las ONGs, entre ellas Human Rights Watch, la Defensoría del Pueblo, el expresidente Juan Manuel Santos y el Partido Comunes, así como los alcaldes, el gobernador de Norte de Santander y los civiles, están pidiendo el respeto a la vida de los que no están en la guerra y que cese el baño de sangre. Cambios y aclaraciones en el TLC, Tratado de Libre Comercio entre Colombia y los Estados Unidos, vigente desde hace 23 años, desde mayo del año 2012, pero que tuvo en las últimas horas metida de manos por parte de los gobiernos de Gustavo Petro y Joe Biden, justo en la víspera del segundo tiempo de Donald Trump. Quiz de Transmilenio. Felipe. Diga pues. Al tablero. Pero ahí sí me va a rajar, porque si es de Transmilenio me va a pegar una rajada a la berraca. Yo también me rajé en diciembre, pero ya sé cuánto vale el pasaje de Transmilenio. Yo sí, como tomo siempre. Ah, No, claro, sí señor, claro. Usted me corchó, pero hoy, Pues no, pero eso hoy sí le lo acepto. sabemos. A ver, porque Felipe. lo hemos dicho. No, pues hemos hablado de 3.250 a partir de mañana. No. Error. Hoy 2.900. 3.200. ¿Cómo era que sonaba la chicharra cuando usted estaba en un concurso? No, mal, Felipe. 2.950 pesos vale hoy. Y Sí, desde correcto. mañana, ¿Ya subirá? 3.200 cerrados. Ahí está, me equivoqué por 50 pesitos. El aumento es del 8,47%, pero vienen también una serie de medidas que buscan aliviar la situación para los usuarios de Transmilenio, para la interconexión, y por eso la gerente del sistema Transmilenio es María Fernanda Ortiz y está con nosotros. Doctora Ortiz, bienvenida a Mañanas Blue, gracias por atendernos. Muchísimas gracias por la invitación. ¿Cómo queda a partir de este sábado el funcionamiento de Transmilenio? Con el aumento, que es la parte aburrida, pero que ha explicado el alcalde Galán, había que hacerla para garantizar la sostenibilidad financiera del sistema de transporte público de Bogotá, pero con los elementos adicionales. Así es, a partir de mañana, 18 de enero, tenemos el aumento a 3.200, un incremento de 8,47%, pero que responde principalmente a los incrementos del diésel en 9%, del gas en 11%, el salario mínimo en 9,54%, que este incremento del salario mínimo, por el otro lado, es una buena noticia porque refleja también mayor capacidad de pago. El subsidio de transporte crece en un 23,4%. A partir de 2025, con el subsidio de transporte se pueden pagar un número mayor de pasajes en el sistema de transporte público. Entonces, nosotros también tenemos en cuenta cómo se modifica la capacidad de pago Si de no la hubiera ciudadanía. subsidio, doctora Ortiz, ¿cuánto costaría un pasaje de Transmilenio si no fuera subsidiado? Tenemos a partir del 1 de febrero un paquete de ayudas en alineación con la Secretaría de Integración Social. Vamos a tener una nueva metodología de ayudas que focaliza hacia los más necesitados en la ciudad. Un número de pasajes gratis de 1 a 12 pasajes gratis al mes para población con discapacidad, adulto mayor, CISBEN. Vamos a tener un mayor número de beneficiarios potenciales a partir del 1 de febrero de estas ayudas, que lo más importante es que no van a necesitar poner nada de su bolsillo para viajar en transporte público, sino que van a recibir pasajes gratis que directamente les da más acceso a los servicios de la ciudad, a las oportunidades laborales y de estudio. Eso a partir del 1 de febrero. Sí. Pero antes de eso es muy importante explicarle a la ciudadanía que a partir de mañana, 18 de enero, vamos a tener una mayor ventana de tiempo para transbordos a 0 pesos en la ciudad. Hoy, ¿cuál es la ventana de tiempo? 110 minutos. Pongamos un ejemplo. Entonces, eso es muy importante. Nosotros tenemos un privilegio en Bogotá y es que tenemos un sistema de transporte público 100% integrado tarifariamente con cobertura total. Eso nos hace el sistema de transporte público más barato del país y de los más baratos en América Latina, porque una persona en Bogotá puede, por ejemplo, tomar el Transmicable en Ciudad Bolívar, pagar sus 3.200 a partir de mañana, luego usar Transmilenio, que es nuestro componente troncal, pagando 0 pesos de transbordo. Luego, con la misma tarjeta puede entrar. Con la el misma mismo viaje. tarjeta, así es, con el mismo viaje, Sí. pagando una sola tarifa. Y luego usar, por ejemplo, Transmisonal, que es nuestro componente de buses de tráfico mixto, que lo lleva hasta su destino. Entonces puede ir de Ciudad Bolívar hasta el Codito pagando solo 3.200, todos los transbordos a 0 pesos,
minutos por 2 horas 5 minutos, que es la ventana de tiempo a partir de mañana. Hoy tenemos 110 minutos de ventana de tiempo, a partir del 18 de enero son 2 horas 5 minutos, 15 minutos más para este beneficio de transbordos a 0 pesos. Claro. ¿Cómo va a funcionar desde el 1 de febrero el uso de Transmibici? Porque aquí hay una cantidad de elementos que forman parte del sistema. Hay quien llega a la estación en bicicleta, la deja parqueada, segura, le pone su candado y toma el bus de Transmilenio. ¿Cómo va a funcionar desde el 1 de febrero? Así es, para los biciusuarios hay un súper beneficio a partir del 1 de febrero, y es que por cada 30 validaciones en los Transmibicis, que son estos parqueaderos seguros para dejar su bicicleta y luego usar el sistema de transporte público, entonces por cada 30 validaciones en los Transmibicis les vamos a dar un pasaje gratis para usar transporte público. El objetivo de esto es que los ciudadanos se muevan cada vez de manera más sostenible, que usen la bicicleta y el sistema de transporte público para viajar por la ciudad. Todos estos beneficios son con la tarjeta personalizada. Nuestra tarjeta personalizada hoy, que la usan cerca del 80% de nuestros usuarios, dan estos transbordos a 0 pesos. Si son biciusuarios, a partir del 1 de febrero, un pasaje gratis por cada 30 validaciones, pero también les da 2 pasajes a crédito. Si están en cualquier sitio de la ciudad, se les olvidó hacer su recarga, no tienen un punto de recarga cerca y no la hicieron virtual porque simplemente se les olvidó, la tarjeta les presta 2 pasajes para que se puedan seguir moviendo incluso sin saldo en la tarjeta. Entonces todos estos beneficios hacen que nuestro sistema sea más accesible para nuestros usuarios. Pero eso, doctor Ortiz, parece que es un problema que va a tener solución este año con Transmipaz, que es la tarjeta que ustedes están ideando para comprar paquetes para esa gente despistada como yo, o que se le olvida comprar los pasajes. ¿Cómo va a funcionar? ¿Cuántos pasajes puedo comprar por mes? ¿O cuál es la idea que tienen ustedes en el distrito? Nosotros queremos, con esta nueva estructura tarifaria que empieza a operar en 2025, tener soluciones para nuestros diferentes tipos de usuarios, soluciones y beneficios. En el caso de los usuarios más frecuentes, diseñamos una nueva tarjeta que empieza a operar a partir de marzo, que la lanzaremos en más detalle en ese momento, para que los usuarios más frecuentes, los que no solamente van a trabajar o a estudiar y vuelven a su casa en el sistema, sino que lo usan también para ir a hacer actividades recreativas, citas médicas, los fines de semana, que de verdad son usuarios muy frecuentes, van a poder comprar paquetes mensuales de pases en el sistema usando el Transmipaz, y pueden ahorrar tiempo y dinero de esa manera. Y por otra parte, muy importante lo que dijiste ahora, y es que es un seguro, porque van a comprar por todo el mes lo que necesitan para... Sí, no se arriesga uno a llegar y no tener plata en la tarjeta. Exactamente, eso es muy importante, y pues no vas a tener que recargar sino solamente una vez al mes, ahorrando tiempo de acceso al sistema. Sí. Doctor Ortiz, ¿cuánto le cuesta al sistema el tema de los colados? 1, 2, ¿qué van a hacer para evitar que se sigan colando? Porque lo claro es que las campañas cívicas no han servido para nada. La evasión está bajando, eso es muy importante. Es un tema que sin duda nos preocupa, no solamente por el componente financiero, sino principalmente por el riesgo que representa para los usuarios estos comportamientos para evadir el pago del tiquete. Hay riesgo de accidente, riesgo de muerte. Entonces, esa es nuestra principal preocupación, por eso trabajamos integralmente para reducir la evasión. Hoy tenemos un tema, y es que la evasión está medida solamente en el troncal. A finales de 2023, la evasión en el troncal era de 15.33%, cerramos 2024 con 13.14%. Tuvimos ahí una reducción importante, trabajamos de la mano con la policía, con la Secretaría de Cultura, en Cultura Ciudadana, en actividades de monitoreo, con cámaras, también invitando a la ciudadanía a esa corresponsabilidad, a una conciencia de que esto es un sistema 100% público, que es de todos, y que pues ponen en riesgo también la seguridad y la experiencia de los otros usuarios. Hoy hay que decir,
los que pagan el sistema de transporte público son más. En el troncal, más del 85% pagan su tiquete y tienen buenos comportamientos. Entonces nosotros sí tenemos una apuesta de potenciar y contagiar los buenos comportamientos en el sistema. Eso no se logra de un día para otro. Sabemos que es un esfuerzo permanente que vamos a seguir haciendo en 2025. Y además, a partir de este año vamos a tener por primera vez la medición de la evasión en el zonal. Es muy importante para nosotros poder concentrar esfuerzos, saber si están dando resultado todas las estrategias. Entonces vamos a medir en el zonal, que hoy mueve más de la mitad de nuestros usuarios, cuánto es la evasión. Sí, muchas preguntas de oyentes, doctora Ortiz. ¿El Transmipaz es acumulable? No es acumulable, es una vigencia mensual, es como funciona en otras ciudades similares a Bogotá. Por eso está dirigido y pensado para los usuarios más frecuentes, para los que estos 65 pases que pensamos son, digamos, un beneficio económico y de tiempo. Entonces tendrá una vigencia mensual, por lo tanto no serán acumulables. ¿De cuánto es el ahorro con el Transmipaz? El ahorro es hasta de 700 pesos por viaje. Entonces son 65 pasos por 160.000 pesos. Eso representa un ahorro que va hasta 700 pesos por viaje para los usuarios más frecuentes. ¿Y no han pensado, doctora Ortiz, no han pensado, como en otros países, tener planes ilimitados como para quitarse esa preocupación de todas formas de límite y montarse aquí, montarse allá y moverse aquí y allá con una tarifa razonable para ese usuario muy frecuente? Este es un primer esfuerzo, es la primera vez que se hace en Bogotá. Lo vamos a implementar con la expectativa de que sea de verdad un beneficio en costo y tiempo para los usuarios frecuentes, que se le dé un uso adecuado. Debemos recordar que en Bogotá tenemos hoy una problemática relacionada con la reventa de tiquetes, con la elusión, que es un delito, pero que pues hoy tenemos que implementar unas reglas en el sistema para que eso no se nos exacerbe, no se amplifique esa problemática. Entonces vamos a hacer este primer esfuerzo como lo estamos explicando. Más adelante analizaremos cómo podemos dar mayores